ya boina. Ellos tengo gorras, no como Lucia en casa. 10 euros. Sí, claro. Otro que comprar. Bueno, empezamos. No tenemos micrófono, así que tenemos que hacerlo así a viva voz. Bienvenidos a todos a este segundo evento Semana Santa Conciencia. Yo soy Pablo Callado, presidente de la Asociación Bioviciosa Conciencia, y organizamos este segundo evento Semana Santa Conciencia en colaboración con la Asociación Azabache Jurásico de Bioviciosa, de temática, como no puede ser de otra manera, de Azabache. Y aprovechamos también esta ocasión que se celebra el certamen de azabachería Edición Nicolás para aprovechar y hacer este evento también como parte de la programación del certamen. Por mi parte, bueno, antes de comenzar con lo que sería la presentación propiamente del evento, aquí de la Asociación de Bioviciosa Conciencia tenemos un poco de merchandising, unas tazas, unas camisetas que si queréis a la salida podéis comprar. Tenemos aquí en esta mesa expuestas. Y nada, sin más preámbulo, vamos a presentar un poco lo que sería el evento. Es un poco distinto de los que solemos organizar nosotros en Bioviciosa Conciencia, va a ser un poco más interactivo, un poco más dinámico, porque bueno, se basa más o menos en la explicación de unas fotografías que el fotógrafo Juan Parrojo tomó de diferentes piezas y lugares relacionados con el azabache. De hecho, ahí fuera tenéis una exposición fotográfica y también una exposición de piezas de azabachería. Si no tenéis tiempo ahora a la entrada podéis visitar la salida. Va a estar muy relacionado con lo que aquí se habla. Y bueno, el formato va a ser pues una ponencia tanto de Juanjo como de María, que es la presidenta de la Asociación de Azabache Jurásico Bioviciosa, explicativa de las fotos de la exposición, y por parte de Juanjo, y María pues va a hacer un poco detalles técnicos y científicos de las piezas, lugares, etc. Y nada, paso a presentar a los ponentes. En primer lugar tenemos a María Pérez, natural de Gijón, pero bioviciosina de adopción desde hace muchos años, de formación totalmente autodidacta y trayectoria profesional de más de 30 años, domina los oficios de orfebrería y azabachería. Cuenta con más de 20 premios nacionales a la excelencia en su trabajo y varios internacionales, además de reconocimientos por su labor investigadora y divulgativa. Actualmente es la única maestra azabachera reconocida que queda transmitiendo los oficios desde la única escuela que existe en Asturias. Fundadora y presidente de la Asociación Azabache Jurásico de Bioviciosa. Defensora de la cultura azabachera, ha dedicado los últimos 15 años a su puesta en valor, a la conservación de un oficio de extinción y al estudio del azabache, sobre todo desde el punto de vista de la materia prima, sus peculiaridades y diferencias con otros materiales de aspecto similar. Y tenemos a María, un aplauso. María va a hacer unos detalles técnicos más científicos de las fotografías que Juan nos va a hacer. Y por otro lado tenemos a Juan Parrojo, natural de Turón. Nació en la citada localidad mirense, se crió en Cudillero y actualmente vive en Gijón, lo que sin duda supone la base de su asturianía, entendida como concepto más totalizador. De formación autodidacta y con una intensa vocación por el mundo de la imagen, tiene contacto con la fotografía en los años 70. A principios de los 80 decide establecerse como profesional y comienza un estudio exhaustivo de la representación de Asturias: paisaje, paisanaje, arte, cultura, tradiciones, costumbres, monumentos, etnografía, etc. Ha celebrado numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas. Sus fotografías ilustran libros importantes, revistas especializadas, así como infinidad de catálogos y folletos. Entre las obras que ha ilustrado pueden citarse Arte en Asturias, Espacios Naturales, Granatas del Principado de Asturias, Castro del Chao de San Martín, y entre otras. También ha colaborado con revistas como Viajes, de National Geographic, Península, Grandes Espacios, Viajar, Turismo Rural, Revista de Ecología, etc. En el año 2008 ganó el primer premio en el concurso fotográfico Huellas Tour, convocado por Tierras Tour, y en el año 2012 es nombrado fotógrafo del mes en el portal de internet Moldeando la Luz. En el año 2018 publica el libro donde es autor del texto y fotografías de Asturias, El País del Agua. Sus trabajos se pueden encontrar en un par de webs que seguro él va a mencionar después. Un aplauso para él. Nada, sin más preámbulo, os paso la palabra y al final tendréis oportunidad de hacer las preguntas.
Bueno, atrás se oye. Sí. Que no tenemos micro, pero bueno, tenemos voz suficiente. Bueno, como decía, vamos a presentar una serie de imágenes de referentes al azabache, desde los orígenes. No podemos retrocedernos a miles de años atrás, pero bueno, de lo que tenemos en Asturias hasta el presente, que hay poco material para poder trabajar, pero bueno, están intentando hacer piezas, desde luego, fantásticas, y va a ser lo que vamos a ver. Yo solo voy a poner fotos. María lleva técnica, lleva la que sabe de todo esto. Entonces, ella va a comentar sobre todo los temas del azabache, de los orígenes, de las explotaciones de los azabacheros. Entonces, vamos a empezar con un homenaje a Lise, una azabachero muy importante en Asturias y que por desgracia nos dejó hace unos años. Ahí lo tenemos. Y algunas piezas de las que vamos a ver en pantalla son de él, hay otras de María y hay otras de otros artesanos. Entonces, vamos a empezar por los acantilados, por decirlo de alguna manera, porque de minas se ve poco. Entonces, María nos va a explicar un poquitín, un poco lo que es todo el tema de los yacimientos de azabache. Bueno, tenemos la costa jurásica comprende desde Pujón hasta Ribadesella. Y se supone que en toda esta zona jurásica podríamos encontrar azabache. Ahora, como la ciencia avanza, sabemos que esto no es así, que es una rareza geológica y que se encuentra muy localizado. Así que bueno, hay minas antiquísimas, desde Pujón hasta Ribadesella, por toda la costa jurásica. Pero tenemos que saber que para que se forme el azabache necesita una impregnación de hidrocarburos, en el caso de Asturias, de petróleo. Y ese petróleo solamente se impregnó en una zona muy pequeña de la costa jurásica. Aquí veis las diferentes capas, pues en esas capas, donde están las más especiales, es donde se formó el azabache. Y aquí tenemos una de las minas, a ver, furancos por toda la costa y por todo el interior de la zona de los Lastres y tal, hay muchos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no se puede acceder porque hay maleza, porque hay plantaciones de eucaliptos, porque hay plantaciones de otros árboles. Entonces ahora mismo a la vista quedan, que yo he encontrado, quedan dos. Una y esta, que esta en realidad está en un terreno privado, esta fue la mina donde Tomás explotó el azabache, y luego hay otra que tiene un interior, lo veis, están inundados, y esta lleva la otra. La otra está, ¿cómo se llama la zona esta? Sí, la zona de los molinos, ahí en Oles, y hay un área recreativa, ahí hay una pequeña ruta y tal, y aquí hay la otra que se puede ver, pero no entrar, porque está muy colmatada, y es fácil que si alguien intenta meterse, quede enterrado más de medio metro por la colmatación. Las minas están cerradas todas porque son muy peligrosas. Antes se explotaban de una manera que ahora pues, los protocolos de seguridad no autorizan de ninguna forma. Eran pues agujeros en la tierra, agujeros literales, por donde entraba el minero de rodillas y salía culo atrás porque en muchos sitios no podía dar vuelta. O sea que eso hoy en día no sería posible. Hoy en día habría que hacer una explotación de otra manera. Yo tampoco, pero bueno, las minas están cerradas y no se puede entrar en ellas por peligrosidad. Está ahí, bueno, un entorno de la riega los molinos, por aquí se encuentran varios molinos, y hay uno concretamente,
que pasa es que no tuve tiempo todavía, tengo que ir a anunciarlo, donde la ramasa que se utilizó para cortarles pieles lleva trozos de azabache. En la exposición, si tenéis, que aquí me parece, no sé, en la exposición hay una semilla donde se ve ese modo, parte de ese modo. Aquí tenemos piezas originales, como veis, son gigantes. Ahora esto ya no se puede conseguir. Ahí tenemos otras de arenisca. Y en Asturias el azabache lo encontramos siempre asociado a la roca arenisca, que es la arena fosilizada. En otras zonas como Whitby, por ejemplo, donde también esta rareza geológica se formó, lo encontramos sobre roca caliza o sobre caliza. Aquí tenemos se ven los anillos de crecimiento de los árboles. Es una madera fosilizada de la época jurásica y no sé si podéis ver, y los anillos de crecimiento, que además sabemos que es de la época jurásica y que no había estaciones, porque los anillos son muy similares unos a otros. ¿Os dais cuenta que no hay grandes diferencias entre un anillo y otro? Cuando un árbol va creciendo, si el clima es muy benévolo, pues el árbol crece más, y si el clima es más extremo, crece menos. Y eso se ve en los anillos. Por eso sabemos que el clima era estable en esta época y que la madera crecía muy lenta y muy compacta. Y luego hay un problema que a veces se está vendiendo un azabache por lo que no hay azabache. Entonces, aquí hay una pieza que está en un museo y lo llaman azabache. Y de mitos. Como en casi todos los museos, como en casi todos los se sigue llamando al azabache, o sea, al lignito azabache. Pues sabemos perfectamente que no lo es. Ahí tenemos una pieza. Aquí tenemos una pieza de si la aumentas, no sé si podéis ver aquí las grietas que tiene. Podéis apreciar las grietas que tiene. Si fuera azabache, no tendría esas grietas, porque el azabache es un material estable. Y al ser impregnado por el hidrocarburo en su vida, en su momento, este petróleo lo que hizo fue expulsar el oxígeno y los gases que tenía dentro de la madera y sellar los poros. Esta pieza, con estas grietas, nos está diciendo que todavía contiene gas, no está impregnada en hidrocarburos. Si el gas tiene que salir, sale rompiendo el material, no tiene otra salida. Y aquí tenemos a Tomás, el último minero que existió estuvo en Villaviciosa, entrando por decirlo de alguna manera, en su mina. Está preparando el carburo para entrar. Ahí ya veis que está presionando la zona para sacar las piezas. Ahí lo tenemos ya un poco más avanzado, de alguna manera, con un candil de sapo. Y con dos grandes piezas que ya digo, hoy por hoy no se pueden conseguir. Lo soñamos. Tenemos que estar en el subsuelo. No hay tanto momento. Esperemos que con el tiempo se tome conciencia de que hay un valor que tenemos en la zona importantísimo y que haya manera de hacer una explotación en condiciones. Y un señor que en estos portales fue azabachero también, los últimos de aquella época. Y aquí tenemos un poco lo que son las herramientas que utilizaban antiguamente. Y ya con las piezas que utilizaban antiguamente se hacían verdaderas maravillas. Quizá a lo mejor hacer las piezas que se hacen hoy no se pueden hacer, pero así todo, con todos estos artilugios, se hacen unas piezas fantásticas. Ahí está cubriendo. Ahí está, eso lo está pintando sobre esa tabla, digamos el sobón.
se utilizaba para asentar y terminar de dar la faceta correcta de las bolas macetadas, todas las que se hacían, que se tallaban para los rosarios, para el pegue. Y ella lo que está haciendo es pintar el ojo con una mezcla de carbón de pino quemado, que luego lo peñeraban o dejaban imprimir y lo utilizaban como pulimento. Y se utilizaba el poder que era de cuero y se cortaba cara por cara, con las manos metidas en agua, para pintar y ajustar todas las caras y todas las facetas de las bolas. Realmente ellos estaban reconocidos como azabacheros, los hombres, eran los que tallaban las bolas, los que tallaban las piezas, y ellas eran las que se encargaban de sacarles pues, todo el brillo y ajustarlas para que se hicieran perfectas. Tenemos un arco, el arco que hoy, lo veremos un poquito más adelante, se hace mecánicamente. Ahí vemos una lima que está dando forma a la pieza. Quiero creer que quiero decir. Sí, aquí se trabajaba de una manera muy rudimentaria, porque los talleres grandes estaban en Santiago de Compostela. Aquí pues hacíamos una labor de suministro para aquella demanda tan grande que había en Santiago y bueno, que era Santiago, también se mandaba para América. Pero las labores que se hacían aquí eran muy simples, se relegaban a bolas, bolas afectadas, sobre todo, y ciegos, manitas. Hoy en día tenemos otras herramientas con las que somos capaces de hacer piezas más elaboradas y con más detalle, como esto con esos rudimentos con que trabajaban en el marco de azabachero antiguamente, no se podrían hacer hoy. Y aquí lo que os comentaba antes, actualmente vemos como una pieza en bruto, cómo se va puliendo, cómo se va dando forma, cómo se va puliendo primero con un homosuelto. Primero se talla. Ahora utilizamos para tallar micromotores como los de los mecánicos dentistas, protésicos dentales y presas de carburo tungsteno. Antes se utilizaban navales borderas, pilines, rubies, pero como os decía, estos trabajos tan finos que se pueden hacer ahora con estas herramientas es muy complicado. Y más con la calidad de azabache que tenemos hoy en día, que es pésima, piezas muy pequeñas. Antes te podías decir el tiempo de que se te rompiera una pieza, tirar para intentar vosotras, pero ahora no. Y entonces, pues bueno, veis, después de esos 4 más o menos procesos, cómo ya se insertan esas piezas en la joya que se está preparando. Y aquí tenemos piezas son romanes y tardorromanes. O sea, ya el tiempo que tiene. Este es, por ejemplo, también, esto lleva una manzana que lleva el tamaño de una uña, muy grande. Una cigua, una cuenta de collar, un cuentario, y estas piezas, el que tenga interés, puede verles en el Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo. Hay una exposición, hay una zona donde hay estas piezas originales. Esa antigua, se ha llevado esta, y el logo nuestro de la asociación. Si fijasteis que el logo nuestro esa antigua. Esa se encontró en la muralla medieval de Grau. Y luego, con respecto a las otras fotos que están ahí, esa es un voluntario. Estuve viendo lo del arqueológico en Oviedo. Y tengo mis dudas de que realmente eso sea azabache. No puedo decir ni que sí ni que no realmente, porque cuando se restauró se impregnó con algo que dejó un montón de residuos por encima. Entonces, claro, y observando este
ungüentario, ves burbujas que el azabache no debería tener. Yo realmente creo que eso no es azabache, pero me cabe la duda porque al restaurarlo, como os digo, lo pintaron con qué sé yo qué, que dejó muchos residuos, y puede ser que estas burbujas sean de ese intento de restauración. Y luego, ya actualmente, los azabacheros que quedan ya se dedican a hacer piezas, por decirlo de alguna manera, clásicas. Aquí tenemos un rogallo, ¿veis? Y veis la calidad de la talla. Soy Nicolás, la persona que da título al certamen. ¿Veis esta calidad y este acabado? Sería imposible hacerlo con las herramientas antiguas que se utilizaban aquí en el banco de azabachero. Y necesitas ya herramienta de precisión. Y esta lo que otra pieza de Elise, soy Nicolás, pues con la misma historia, tiene una calidad de trabajo que se tiene posible con esas herramientas. Y hoy en día, muy pocos azabacheros son capaces de llegar a esta calidad. Muy pocos, sinónimos. Esta figura también la quería comentar porque es muy curiosa. Realmente, pertenece a una colección de figuras que tenemos en la asociación, la podéis ver ahí fuera en la exposición. Son reproducciones que hicimos los socios y son piezas que se encontraron en yacimientos arqueológicos que están en los museos. Y esta se encontró en una página en venta y realmente no tenemos muchos datos de ella. Es antigua, la original estaba montada, ya veis que tiene una factura como muy tosca, muy tosca, muy fea. De hecho no la quería hacer ningún socio, lo pongo aquí. Contrasta mucho la factura tan tosca que tiene con el capuchón en la que estaba marcada la original de esa fecha. La copia y no tiene ese castillo. El castillo estaba hecho de modo con esmaltes. Y si os fijáis en ella, porque después de hacerla, fue cuando empezó a darme cuenta de toda la simbología que tiene detrás esta figura. Es que fijaos que tiene 6 dedos. Eso va a empezar. Yo me di cuenta, después de hacerla, alguien me dijo, te equivocaste, esta mano tiene 6 dedos. Y fui a ver una foto del original y porque ¿dónde le tienes el dedo? Porque lleva un símbolo mágico ya se explicaba como un dedo. Luego, veis que tiene un corazón. Los corazones se utilizaban, se traían corazones en las figuras que llevaban los hombres y lunas en las figuras que llevaban las mujeres. Esta figura tiene todo. Tiene los 6 dedos, tiene el corazón, tiene una luna aquí, tiene una luna llena, tiene una estrella y tiene una calavera. No sabemos lo que significa, pero luego es una cosa muy, muy curiosa. Podéis verlo afuera, que está en la vitrina de las manos. Aquí tenemos diferentes tipos de signos. Hay unos cuantos ahí también en la exposición, y a veces fijaros que en esta lleva 2 agujeros para coserla, el sombrero, la capa, el bobón, o sea, ese detalle. Entonces veis que maravillas. Estas piezas tan antiguas que estamos viendo, sobre todo las anteriores, que son medievales o anteriores, como romanas, incluso el paleolítico, están enteras, y están enteras porque son de azabache. Si en aquella época se hubiera utilizado el lignito, al carecer de esa impregnación en hidrocarburos que se decía al principio, no hubieran llegado a los días, se hubieran deshecho. Otra pieza, por decirlo de alguna manera moderna, pero con simbología del románico. Incluso todo un gótico de la catedral de Oviedo. ¿Veis? Es el detalle que os decía antes. Hoy en
diría, con presas de tungsteno y promotores de protésicos, cómo se pueden hacer estas piezas. Si no, con algo de banco de azabachero y 4 dientes, esto no. Y luego, al ser azabache, se mantiene, no rompería. Lo fino de estos otro Santiago, hay muchos. Esta es la pieza de Fernando Mayer. Fernando Mayer, bueno, siglo XX. Este Santiago está hecho un limpito. Este Santiago pertenece a la colección de piezas que podéis ver en la exposición permanente de la asociación. Es una de las primeras piezas que yo hice aquí. Y está hecho en limpito porque de aquella, yo, como la mayoría, no podíamos diferenciar entre el limpito y el azabache. Y estaba convencida de que estaba trabajando azabache. Y si tenéis la ocasión de pasar por la exposición, pedidnos que os lo enseñemos para que podáis ver todas las grietas que tiene y por dónde está rompiendo por todas partes. Está incluso pegado, tiene pegotes de pegamento por aquí arriba y por los laterales, porque está rompiendo, y es la manera de intentar detener el deterioro de que no se nos deshaga completamente por la falta de bloque. Seguimos con un clásico, la versión de Córdoba, con todos los detalles, corona, leño, rosa y los blanco. Y el peto. No podía faltar el oro suriano. Otra pieza, que creo que la trae media cuesta. Maricanto. ¿Traes esa? Sí, no es esta. No es esa, ¿no? Vale. Sí. Perdón, es que como decides. Vale. No, pues esta no viene la que trae la Maricanto. La historia. Y luego ya van evolucionando hacia piezas más modernos, por decirlo de alguna manera. Este arca, que también quiere decirse, en la exposición veis que solo hay una semilla, me parece que y esta. Pero claro, hay que ver que aparte de esto, y hueca, no tiene una sola pieza, y deciros que el decisar es muy oro. Entonces es una pieza, para mí, bajo mi punto de vista, fantástica. El bochín, los climas, las leñas. Los cochinos y obra de Néstor Postales. Exacto. Porque fue enamorada de esta familia de bochinos. No una pasada. Lo de abajo no sabe quién viene. Y luego aquí, en otra obra de arte, bajo mi punto de vista, tiene una valla. Mirad la filigrana que tiene. Y que se abre y se cierra. Y la hoja tiene tan fina, no voy a decir que corta, pero casi. Mirad qué trabajo tiene, qué trabajo tiene. Aquí está cerrada. Ahí está cerrada. Y ahí, bueno, abierta. Hay que decir sobre esta pieza que está hecha recientemente y con la falta de materia prima que tenemos, esta pieza tiene mucha pirita. La pirita es un sulfuro de hierro que hace es descomponer el azabache. Cuando entra en contacto con el oxígeno empieza a descomponerse y lo rompe todo. Y esta pieza tiene mucha pirita, pero es algo que tenemos acceso ahora. Este tipo de materia prima con tanta contaminación y de tan mala calidad. Pues cada vez que tenemos una pieza con una calidad como esta, estamos siempre vendidos, porque en cualquier momento parece que la pieza que estás trabajando está sana y no tiene impurezas, pero cuando te pones a trabajar con ella y lo utilizas un poco, de repente aparece un puntino y dices, vaya, eso está bien. Sabemos que esta pieza tiene una vida limitada, porque esta pirita la va a romper. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero
Es lo que nos pasa ahora con la falta de suministro, con la falta de materia prima. ¿Veis qué maravilla, no? Esta pieza tiene una historia detrás bastante importante, porque fue un antes y un después de que a mi persona se le considerase acabachera o no. Fue un examen encubierto que se me hizo en Torre. Se llama Callejera porque nació en la calle. Acabacheriki. ¿Veis? Y ella no lo va a contar, lo he contado yo. Esta se presentó en certamen y no la dieron por válida porque decían que la bola de arriba que estaba pegada. Y está todo en una pieza. Entonces, Y si os fijáis esa huevada, la bola de arriba, porque en su día no me atreví a revolverla más porque me iba a romper y precisamente no ganó porque no estaba pegada. ¿veis? Ahora eso. Las maravillas que hacen. Otra pieza de lise, y eso que veis ahí el anillo, de oro. Esta es una pieza hecha por un aprendiz. Claro, no con mucho. Pero para que veáis que hay ganas, hay mayores, pero sobre todo hay ganas de aprender a trabajar el oficio. Lo que no tenemos no es prima. Una pena, porque talento hay. Nos falta la materia prima, el relevo generacional, y esto lo acaba. Esta pieza de lise, mismo que Arcín. Bienvenido. Fijaos en los detalles. Este infantil mide como 2 centímetros. 2 centímetros y medio. A ver, lo que pasa es que para poner un escalímetro ahí parecía metal. Entonces hago el comentario, hacemos un comentario de que ya digo, que la oficina así. Entonces ya veis lo mismo, repetimos. Los detalles que se dan de la piel. La seguridad. Que lleve dice, no sé si lo dijimos. Estos son unas piezas, no sabemos quién es, ¿no? Vamos, quién es esto. Esta hay una semilla que tiene 40 años. Yo esta la hice cuando en las oficinas de turismo de Oviedo, Gijón y Avilés se ponían exposiciones, sobre todo de artesanía y tal, y allí hice esta foto, y entonces a partir de ahí yo ya andaba un poco con el tema de la artesanía y toda esa historia, y poco a poco pues fui haciendo varias cosas, y el resultado está en estas fotos que estáis viendo. Pues veis un cigua, un collar, una manzana, piezas originales, más ciguas, unos mandarines, unos pendientes, y el azabache también utilizado como joya, con otros materiales, en este caso plata. Y un contraste muy guapo entre lo antiguo, lo clásico y lo moderno. Exacto. ¿Veis? ¿Veis estas fuelles? Como tienen su relieve. Y luego el nacimiento también tela. El problema de este siete es lo de siempre. Lo que decía antes, tenemos muy poca materia prima. Cada vez que queremos hacer una pieza grande,
pillamos de reserva los que todavía tenemos algo en la reserva, que estamos expuestos a eso, a que esa pieza que estás conservando ahí desde hace un montón de tiempo, cuando te pongas a trabajar aparezca un poquitín de tirita. Yo la reserva que tengo y es relativamente reciente, ya no hay la azabache que de mina tan bueno que se acaba de tomar. Entonces ya está contaminado con tirita y me parece muchas veces esas influencias. Sí, aquí vemos plata, unas calas que llevan vecinas de Azabache. Esta foto, o sea, esta pieza a mí me tiene enamoradísimo, porque veis el detalle, árboles, el río, la luna, las montañas, reflejando un poco de nieve. Bueno, también de verdad que hay que jugar un poco también con ellos, ¿no? Pero ya veis qué potencia tiene esta pieza. La hoja también tiene una pasada, no es muy grande, puede medir 3, 4 centímetros, 5 centímetros. También tiene una medida. También tiene una medida. Lo que digo María, gente hay, no hay que falta material. Otra pieza pues ya veis, un colibrí intentando ligar en una flor, los ojos de plata, unos pendientes, que esta está en la exposición. Yo cuando encontré esta paisanina de una mujer, pues me enamoré con ella y tal, y fijé en los pendientes, y dice ella, bueno, sí, porque pregunté si era Azabache, y dije, sí, esto ya me lo regaló mi abuelo, con lo cual estos pendientes tienen más de 100 años. Esto ya es Azabache. Esto ya es Azabache de Whitby. Bueno, realmente esto está en la exposición permanente de la exposición. Realmente no sabemos si esto puede ser Whitby Jet o Asturian Jet, porque ellos compraron minas aquí y se llevaban para allá pues, un montón de barcos cargados con un montón de toneladas. Y de hecho, hay algunas, ellos tienen, bueno, ya sabéis que cada uno tiene lo suyo, y el Azabache inglés, el Whitby Jet, es lo mejor, según ellos. Y según ellos, el Azabache español es muy malo. ¿Y es malo por qué? Pues es malo por lo que os decía al principio, porque en la zona jurásica, desde el Foz hasta Ribadeseria, está todo lleno de mines. Y ellos compraron mines en Moles y se llevaban azabaches muy buenos. Pero claro, había que transportar un carro hasta Gijón, que era donde cargaban los barcos. Y todo ese camino hasta Gijón, había más mines, recargando para luego meterlo para... Claro, cuanto más cerca del puerto, mejor, más fácil de llevar. Pero claro, hoy sabemos que parte de esas minas que había hacia Gijón, pues no producían azabache, era límite por la falta de hidrocarburos. Y claro, según ellos, el azabache español pues es malo porque es mejor el Jet, no, es mejor el Asturian Jet también cuando es bueno y tiene hidrocarburos, pero antes no se sabía, era negro, brillaba, pues no azabache. Otra pieza de Elise, de una amiga mía, y bueno, como estación, un collar de otra conocida de mi amiga aquí de Vío de Serra, que precisamente hablando de este tema, me lo trajo unos años me lo trajo para ver si era azabache o no, y si era azabache. Piezas, hasta más o menos hasta aquí, esto de aquí está fuera de aquí. De nuestros postales, seguro que visteis ahí en la foto. Esa sería la comprobación de que sea o no azabache. Como decía al principio, yo insisto, por el integración de hidrocarburos, porque es esencial para que se forme el azabache. Y ese petróleo hace dos cosas con el azabache, hace que sea estable en el tiempo y hace que se cargue con electricidad estática. Esta propiedad se llama triboelectricidad y es hasta ahora el método más sencillo y más eficaz que tenemos para reconocer y poder diferenciar una joya
elaborada con azabache o elaborada con lignito. Haciendo esta prueba, pues sabemos rápidamente y de forma muy barata si es o no es. Por cierto, tengo unos test fuera, luego si queréis, cuando terminemos, os enseño cómo funciona. Ahí pueden fumar una vitrina. Sí, hay una amiga mía aquí, que trajo materia y me trajera unos piezas, entonces ya lo miramos también. Y luego otra cosa importante, que María lleva haciendo ya varios años, y es intentar enseñarlo a los peques, que para ver si van informándose y teniendo interés por el tema del azabache. Al final, la base de la educación está en los tíos. Los tíos son como los jóvenes, que si los motives y los enseñes lo que lleguen, pues ellos crecen con la idea y ya no se les olvida. Entonces, lo que hacemos son talleres con ellos, marchen con el pequeño tesorín, y les contamos que es de la época de los dinosaurios, y marchen para casa con el pulido. Claro, para ellos es un tesoro que van a guardar, que van a conservar y que nunca van a olvidar qué material es y por qué están guardando ese tesoro durante tantos años. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Ahora sois vosotros, ustedes, quienes nos podéis, sobre todo a María. Y la pregunta, cualquier pregunta que tengáis. Yo quería preguntaros una cosa. Los carnes que hay religiosas de azabache, ¿qué es originario de ese producto que se azabache? La única garantía es que tú te presentes a comprarlo con el test que os enseñamos luego fuera, que aprendáis a utilizarlo, incluso construirlo vosotros mismos, es muy sencillo. No hay ningún control ahora mismo sobre la calidad de la material que se ve. Porque se permite entonces que con el azabache, eso es Claro, efectivamente, pero es que ahí está el tema precisamente. Que primero hay que sentar las bases de lo que llega y lo que no llega. Y este test que os voy a presentar todavía no está, necesitamos para que lo entendáis, que un científico nos escriba un texto que diga esta prueba de la triboelectricidad funciona. Nosotros estamos en ello. Y por parte del ayuntamiento tenemos un apoyo en ese sentido. Pero chocamos con la parte del resto de la administración. Hace 2 años, o ya creo que 2 años o 3 años, que estuvimos hablando de esto con las minas, no recuerdo cómo se llama, minas, bueno, personas de la administración. Sí, muy buenas palabras siempre, muy buenas palabras, y si vamos para adelante, vamos a hacerlo, porque sí, incluso hago ideas, pero luego se queda todo ahí y no avanzamos nada. O avanzamos nosotros con nuestros propios medios, que son muy pocos, o no se hace nada. De hecho, todas las investigaciones, todo esto de los hidrocarburos lo sabemos por nuestras investigaciones, no porque nos hayan apoyado hoy. Ahí tenéis el aparato. Y no pasa nada. Yo voy a contar una anécdota. Yo compré a Susana, mi mujer, que está aquí delante, una cigua. Me enseñé a María. Una cigua más o menos así. Y preguntóme, ¿cuánto pagaste por ella? Dije yo, 15 euros. Dice, no hay azabache. Categóricamente, no hay azabache. Y claro, miramos y no hay azabache. A mí me lo vendieron como azabache. Claro, una cigua de ese tamaño, con ese precio, no es normal. Entonces, no pasa nada si os hacéis con este aparatillo, o lo hacéis vosotros en casa, en que llegáis a un sitio que queréis comprar una cesta de azabache y hacer la prueba. Al comerciante hacer la prueba, no pasa absolutamente nada. Si está tranquilo y ya azabache, no va a tener por qué preocuparse. Si no nos deja hacerla, digo seguramente que no hay azabache. Bueno, si os gusta la pieza y queréis comprarla, pues bueno, no sabéis lo que tenéis que comprar. Exacto, pero no hay azabache.
Marco. ¿Me preguntan? Sí. Sí, el hecho de que el Principado haya declarado la Azabache bien interés cultural sirve de algo. Sirve porque que se hable de la Azabache siempre está bien. Por lo menos tenemos actividad y no se muere el tema. De hecho, esto yo lo atribuyo a nuestra labor desde la asociación, que se hable de la Azabache y que ahora mismo hables de la Azabache y todo el mundo pues lo relaciona, ¿no? De una manera u otra. Hace 10 años esto no ocurría. La Azabache era una cosa que estaba ahí. Ahora empieza a tener un poquitín de valor y que se declare, es importantísimo, claro. Porque tras ello hubo una actividad así como usted, bueno, yo declaro bien interés cultural o categoría cultural y vamos a hacer esto y eso, o algo por lo que En principio, lo de la apertura de la mina iba a ir parejo a eso y también la investigación de la tribolegibilidad, que todavía estamos esperando a ver qué pasa con la financiación. No saben nada de nada. Yo nada más, como exalumno tuyo que fui, y como miembro de la Junta de Ateneo, agradecerte, y es excesiva a vosotros, la labor que vosotros tenías años sufriendo, pero al final lo conseguirás. Darte mucho ánimo y de verdad gracias porque la labor es inmensa. Bueno, no es su caso, y es la que anima a abandonar, a presionar y a meteros caña y a meternos caña. Bueno, también, no lo quieren bien siempre, otra cosa es que sacamos caso, pero generalmente cada uno echa una boca, recapacitas y dices, ¿por qué y cómo? Pues que tiene razón, o no la tiene, pero no pasa nada. Nadie tirar por esto y que a ver si de una vez por todas se reconoce esto, que estamos hablando de miles de años, no estamos hablando de ayer, estamos hablando ya casi del neolítico. Como ya se da la vida, mi pregunta es, ¿hay algún indicio de que pueda quedar resto importante para una actividad azabachera? Sí, ¿Hay indicios? sí, sabemos que lo hay, pero está en terreno protegido de costa, Bueno, pero terreno si rural. hay indicios en algún momento eso, Hombre, mesurado, sí. en ello estamos, pero como os decía, va todo tan despacio y se diluye por el camino que al final nos vamos a ir por el parque. Estamos locos, nada más. Pero bueno, mientras estemos aquí para dar voz, Y poder dar voces. Pero si en un momento, por lo que estaba leyendo, porque me lo oí ustedes, hubo un tráfico muy importante en Azabache, desde Asturias, Galicia y el extranjero. Será de la manga de eso hay que moverlo de nuevo. Vaya, que preguntar. aquí lo usamos. Tenemos que darnos cuenta de una cosa muy importante, que es que el yacimiento que tenemos es limitado, porque las condiciones que se dieron en esa época cuando se formó no existen y es imposible que se reproduzcan. Ni tenemos el clima clásico, igual que vamos a ver otra vez ahora, ni tenemos esos árboles porque se extinguieron cuando los dinosaurios, ni tenemos esa impregnación del petróleo que justo surgió cuando estaban los troncos allí. Es que fue una confluencia de circunstancias que dieron lugar a esta rareza geológica. Y por eso ese yacimiento es tan importante y tan único, porque no se puede seguir formando. Es una joya que tenemos en el subsuelo y que no le damos importancia ninguna. Bueno, ahora empezamos un poquitín a tomar conciencia de eso. ¿Más preguntas? Sí. Primero, de la conferencia, me encanta tu voz, es un poco como hipnótica, ¿no? De la zona medicinal, parece muy agradable escuchar. Y luego creo que, desde mi punto de vista, es un poco lo que acabo de aprender,
Yo creo que mucho de parte de la administración es retrasando igual mi caso de las Espinas de Oro, que tenemos aquí también Espinas de Oro. Que creo yo que el que se esté retrasando todo y no sé qué es porque tal vez la administración no quiere entrar en la polémica igual que la polémica que existe por las Espinas de Oro. Entonces, bueno, pues eso vamos retrasando y nunca entramos en harina, para no generar esa... Porque si un poco eso, para los que van a material, creo que ahí podría trabajar. Pero bueno, en aquella época no había esos controles. Pero yo creo que igual es un poco que no quieren entrar con él, no pensar más. Claro, mientras tanto, aquí está perdiéndose la cultura valenciana, es importantísimo. En la exposición, en la parte de las fotos, en la parte de la derecha central, ahí se explica un poco todo el tema de Cazabache, que no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de mucho más atrás. Entonces, ahí tenéis una explicación más amplia. Porque aquí estaríamos hablando de igual hasta mañana, si era falta. Pero el tiempo que viene y aquí está. Tengo que deciros, por si alguno no lo sabe, que aquí en Villaviciosa no tenemos un museo todavía, pero tenemos una exposición permanente de la asociación en la que la mayor parte de esas piezas que están ahí fuera y muchas más están expuestas allí con una entrada gratuita y la explicación pertinente siempre que sea posible, claro. Está allí la disponibilidad de quien la quiera visitar. Está, bueno, al lado de... Sí, bueno, es el municipio de la asociación, está en la calle Valladolid. ¿Cómo se cotiza el precio de la Cazabache? ¿Hay un mercado internacional o no? Se cotiza ahora mismo pues por pieza, por el tamaño de la pieza. No, minuto, me refiero Por el tamaño de la pieza. Por el tamaño de la pieza sobre todo, porque, como os decía, nos es tan difícil conseguir piezas. Normalmente lo que encontramos ahora en los desprendimientos y lo que podemos encontrar en algunas compleras que ya están totalmente esquilmadas es tan pequeño que cuando llegamos a 20 milímetros de anchura ya es un piezón. A partir de esos 20 milímetros, cada milímetro de más multiplica el precio. Y si encima es gordo porque necesitas hacer una talla con relieve o con... Normalmente sí, pero bueno, piezas así de un tamaño como el que te estoy diciendo, para poder hacer alguna cosa decente, yo tengo pagado el kilo de ese Cazabache a 400 euros. La mitad de ese kilo va a ser para tirar, porque está sin limpiar, eso sin contar con el desperdicio una vez que lo trabajas. Y ahí está el meollo del asunto, porque ¿cuántas toneladas de lignito quieres puestas aquí la semana que viene? A 25 euros el kilo. Sí. Perdón, una pregunta. Hace poco que descubrieron la ubicación de una mina de Cazabache y no hay ninguna protección, no hay nada. Llegaron con la pareja y se empezaron a rebuscar por ahí a la chavitas. Y decían, no sé, vamos a ver si encontramos algo. Ya sabemos que está muy buscado, muy aquello, pero que quiero decirte, y la mina salía abierta, puede entrar cualquiera. De acuerdo que se la juegan. Están inundadas. Están inundadas. Están inundadas. No, bueno, inundadas. En una que sale aquí, por ejemplo, la segunda foto, que sale aquí, ahí igual tiene 60 centímetros de colmatación. Ya, Que sería que ya. que no hay ninguna medida de protección. La misma mina se protege ya sola, porque ya digo, no hay manera de entrar. Y esto que veis aquí, perdona, y esto que veis aquí en ella, eso es una cata de alguien que fue a escargatar a ver si aparecía algo. No, pero bueno, yo entré en una galería, estoy 10 metros para allá.
Que dicen, no, oye, yo te voy a pasar unas partes de portería, pero... Luego, otra cosa es que entres en terreno privado, ¿eh? Claro, Pero aquí no cae nada de terreno privado. Que después luego puede ser desarrollo, sí, claro. Que a veces es lo que estás diciendo tú, a la gente se puede ocupar. En el área recreativa, donde está la mina de los molinos, que es el final de la ruta de la Azabache, allí hay alguien que se dedica a ir a escarbar, incluso va con gente y con profesores, escarbar ahí. Donde está el área de descanso, ¿no? Estamos hablando. Donde está el área recreativa, la mina de los molinos. Es un paraje precioso, ¿no? Y tiene un polígono, bueno, un entorno de molino, vamos, aunque queda algo de la pena, que esté allí abandonado también, Y otra pregunta por allí. Hola María, tengo entendido que en la playa España a un yau y el azabache que aparecía tiene unas características científicas y al otro yau de la playa otras características diferentes, si no recuerdo mal. Incluso llega científicamente a expresarse con el apellido de asturiensis, una de las taxonomías de ese azabache. ¿Podrías explicarnos un poquillín a ese nivel la importancia del azabache asturiano y cómo se da en la playa España esta circunstancia? A ver, os decía antes, os hablaba de la zona jurásica, que comprende desde la zona hasta la de Sella, y os hablaba también de la impregnación en hidrocarburos. El hidrocarburo en la zona de azabache asturiano, Asturias, procede de la roca madre. La roca madre es una roca formada por microorganismos marinos miles de años antes y que es generadora de petróleo. Esa roca madre se encuentra mucho más profunda que está yacimiento de troncos, ¿no? De azabache. En un momento dado, esa roca colapsa y suelta el petróleo. El petróleo sube por capilaridad y va empapando pues, todo lo que encuentra a su paso. Pero claro, ¿cómo me decía? Si la zona jurásica llega desde Pícula Mesa a Pícula Mesa, desde Gijón hasta arriba de Sella, resulta que esa roca madre estaba aquí. Entonces, cuando soltó el petróleo y esto subió para arriba, pues vale, es lógico que vaya ampliando un poquito a los lados. Pero llegó hasta donde llegó. Entonces, sí que tenemos en toda la zona jurásica esos troncos de protoquinas de araucariáceas jurásicas que era la Gattoxylon asturiensis, que fue el que se determinó que era el origen del azabache asturiano. Pero no solamente hace falta el agua, hace falta la impregnación en petróleo. Sin petróleo no hay azabache. Entonces sí, hay Gattoxylon asturiensis por todas partes, hay protobrachioxylon, hay brachioxylon por toda la zona jurásica, que son protoquináceas y araucariáceas. Pero el azabache está donde hay impregnación de petróleo. Si no, nos quedamos con un lignito que se va a romper porque tiene gas, que falta esa impregnación, tiene gas, y el gas, como os dije antes, tiene que salir, va a salir rompiendo el material. Son materiales inestables, brillan, son negros, se explotaron como azabache, se trabajó como azabache, pero la ciencia avanza y ahora sabemos qué es lo que pasa. ¿Y por qué aquellos de Wiki decían que el azabache español es malo? Es malo porque, claro, parte de lo que llevaban se rompía. ¿Se rompía por qué? Porque falta la impregnación de hidrocarburo. Igual es que llevaron parte de lo que estaba más arrumado que Gijón. ¿Contesté la pregunta? ¿Una pregunta más? Yo tengo una pregunta. Las fiestas que os enseñasteis, y más ahora, por lo que sea, que son de la época romana o la Edad Media o lo que sea, ¿de dónde procedían? Porque yo también estos datos que en esa zona de azabache bueno, digamos, si hicieron explotaciones en esa época, o era azabache malo y sigue siendo expuesto. Era azabache bueno porque personalmente les hice la prueba de la arquivolificidad. Digamos, o sea que supuestamente tiene que ser de esta zona. No sé
de control un vestigio arqueológico y excavación o algo? Sí, se encontraron, en verano, se encuentras por muchas partes, por muchos sitios, como excavaciones arqueológicas, muchísimas han hecho en Azabache. Pero claro, no sabemos exactamente dónde salió. ¿Pero hay un vestigio de una mina antigua, por ejemplo, aquí, de la época romana o algo, que explotara el Azabache en esta zona de la región de López o...? Yo desconozco ese dato. No sé, yo llego hasta donde llego, hay cosas que se me escapan. Hubo un lugar que luego se tapó. Hubo un taller de Azabache, sí. Puede ser que ahí enterraron. Ahí se trabajó en Azabache, y hubo un taller de Azabache. Sí, por eso. Y puede ser que tiene algún enterramiento. Puede ser que tienen restos, claro, es que es el trabajo que se hacía artesanal ahí, en esos talleres. Esa época es de antes de La época, yo no sé si es medieval. medieval. Era de antes de... Sí, de la época de Pero medieval. bueno, estamos hablando de los paleolíticos, hace 19.000 años yo he trabajado en la Azabache. Ahora de manera que hubiera de ser segundo dato que le hago por la historia. Nos faltan datos científicos, también por la zona de Quintores y la cofradía de los ganaderos. Claro, en la Azabache que en su momento se trabajaba y exportaba, se llamaba Azabache, pero claro, probablemente no lo fuera. Tenemos que diferenciar entre cultura azabachera y materiales. Exactamente. Una cosa es que se haya trabajado la Azabache, se haya trabajado además muchísimo en la zona de Quintores, vosotros lo sabéis, la cofradía de Rosario. Claro. Y otra cosa es que con los datos que tenemos hoy de petroquímica sabemos lo que hay en un sitio y lo que hay en otro. Y con los datos del estudio que se hizo en la Universidad de Oviedo sobre el origen de la Azabache, de Tomás Emilio, sabemos que son esas variedades de árbol las que dieron origen a la Azabache asturiana. Pero además, estamos por el petróleo. ¿Una pregunta más? En el mundo de Asia, Pues estas condiciones que se dieron para que se formara se dieron también en Grecia, en Inglaterra, en Reino Unido y en Licia, en Turquía. Tanto la especie botánica como el origen del hidrocarburo es diferente en cada caso. Todos ellos reúnen una serie de características que hacen que los podamos llamar azabaches por estabilidad, por color, por peso, todos son triboeléctricos, todos son jurásicos. teniendo en cuenta la cantidad de minas que hay en Europa, Asia, África, no hay ningún sitio, no han descubierto nunca azabache. O en América. A ver, para que se forme la azabache con plato no es muy concreto. No se da. No, las anarquicas, por ejemplo, cualquier otro carbón que no sea leño fósil, está formado por restos orgánicos de vegetales de cualquier tipo. Tanto carbón. Claro, aquí en Asturias hay un montón de carbones, Hay más solo que azabache. no hay azabache en las plantas primeras. Hay una solo que azabache. ¿Eh? Hay una solo que azabache. Sí. ¿A mí me lo vas a decir? Que cada vez que hago una pieza grande yo lo pongo. ¿Cómo se me rompa? Bueno, lo dicho. Se va la gente.
siguen estando. Estos vídeos.